puntos. Habíamos visto la primera derivada con 3 puntos hacia adelante, evaluando la derivada del polinomio de interpolación correspondiente en el primer punto de la tabla, ¿no? Luego vimos también la diferencia o la derivada central con 3 puntos cuando se evalúa en el punto central de la tabla la derivada del polinomio. Y finalmente estamos ya por ver la derivada hacia atrás cuando se evalúa en el último punto de la tabla. Entonces aquí estamos tomando el punto último de nuestra tabla, x sub i menos 1, ¿no? Entonces, en ese caso nos queda la fórmula 1 sobre h por la primera diferencia en el punto i menos 1, más la segunda diferencia en el punto i menos 1 sobre 2, más multiplicado, perdón, por el valor 2, que viene a ser el valor de u, correspondiente a x sub i más 1. Y entonces nos queda finalmente, después de desarrollar la diferencia, esta expresión, ¿no? 1 sobre 2h menos la primera derivada en el punto i más el valor de f en el punto i más f en el punto i menos 1 más 3f en el punto i más 1 menos 3f en i. Entonces menos 3f en i menos f en i queda menos 4f en i. Luego tenemos 3f en i más 1 y finalmente f en i menos 1. Y esa es la fórmula de la primera derivada evaluado aquí en el punto i más 1. Corrigen el peso porque estamos evaluando en el punto i más 1. En el punto i más 1 porque está aquí, ¿no? En el punto i más 1. Bien. Y tenemos esa formulita que luego las vamos a ocupar, sobre todo la central, para armar o resolver más bien de manera numérica algunas ecuaciones diferenciales en nuestras áreas de ingeniería. Bien, una vez que tenemos ya la primera derivada evaluada en los 3 puntos de la tabla, como el polinomio al derivar la primera vez quedó como función de u, se puede entonces todavía volver a derivar para obtener fórmula de la derivada segunda. La derivada segunda va a ser constante y entonces interpretamos su evaluación en el centro de la tabla. Entonces la fórmula que vamos a deducir va a ser de derivada segunda con 3 puntos central. Entonces al derivar el polinomio nos va a quedar, esta constante desaparece y nos va a quedar el 2u derivado queda 2, se cancela con este 2 y queda simplemente 1 sobre h cuadrado por diferencia segunda en el punto i menos 1. Entonces, desarrollando esa segunda diferencia y desarrollando luego las primeras diferencias, terminamos con esta fórmula interesante que es valor de f en el punto adelante menos 2 veces en el centro más valor de f en el punto de atrás, dividido todo sobre h cuadrado. Esa es la derivada segunda central, considerando 3 puntos en la tabla. Bien, van a tomar nota de esa fórmula porque la vamos a usar luego en la parte de resolución de ecuaciones diferenciales por el método de las diferencias finitas. Veamos ahora qué pasa con el error en la derivada de una función cuando ha sido aproximada la función por un polinomio de interpolación. Entonces vamos a asumir que estamos con puntos igualmente espaciados, de modo que la derivada va a ser exactamente igual a la derivada del polinomio más la derivada del error. Entonces, como el error ya conocíamos su expresión, la derivamos respecto a x y lo que queda va a ser esto de acá. A las 10. 1 sobre h por la derivada de todo esto, de todo este producto de factores que tienen que ver con u que varía con x, multiplicado por esto de acá, que es una constante, en
n más 1 derivada de f en el punto C sobre n más 1 factorial. Y entonces está multiplicado por h a la n menos 1. Estoy separando el h a la n menos 1 de la fórmula del error, de acá, que es constante y no se deriva, sale fuera de la derivada, y aparece el 1 sobre h por las reglas de la cadena, porque estamos derivando primero respecto a u y después respecto a x, y eso ahí nos da el 1 sobre h. Entonces se va a cancelar este 1 con este h, y entonces el error va a quedar en términos de h a la n, ¿no? C por h a la n, es decir, el orden del error va a ser de h ahora elevado a la n. Entonces empeora el error, porque mientras más grande el exponente, menor el error. Como cayó en 1, entonces está empeorando un poquito el error. Se comete más error cuando nosotros usamos la interpolación polinomial de la función para aproximar a la derivada de la función. Se comete este tipo de error. Bien. Ahora vamos a ver un procedimiento que nos permite, por una parte, obtener fórmulas de las derivadas numéricas sin tener que construir el polinomio de interpolación. Solo sí vale para derivadas en centrales, ¿no? En los puntos del centro de nuestra tabla. Ese procedimiento se llama más bien extrapolación de Richardson, porque fue Richardson el que logró deducir este proceso. Lo que hizo entonces Richardson fue primero anotar la fórmula de la primera derivada central con 3 puntos, que es fi más 1 menos fi menos 1 sobre 2h, llamarla d0 de h. Llamó a esa expresión d0 de h. Entonces esta es nuestra fórmula más básica considerada para la primera derivada central, con 3 puntos. Bien, y hizo aparente acá la variación con h. Entonces él pensó en modificar esa fórmula, modificando el valor de h. Entonces, pudo tomar de manera exacta acá la primera derivada central en el punto i de nuestra función f como la suma de esta derivada aproximada de 0 de h, que corresponde a la fórmula de la primera derivada con 3 puntos en el centro, más el error que es c por h cuadrado. Bien, por otro lado, también se puede, y lo hizo Richardson, escribir la primera derivada en el centro, en el punto i, modificando h al doble de h. Entonces, esta primera derivada en el punto i se escribiría ahora como d0 de 2h más c1 por 2h al cuadrado, que queda 4, 2h elevado al cuadrado queda 4h al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos acá esta fórmula y esta fórmula, pero hay una constante c en la primera fórmula y hay una constante c1 en la segunda fórmula. No tiene por qué ser igual esas constantes. Entonces lo que hizo Richardson fue aproximar la segunda fórmula. Esta segunda fórmula la aproxima cambiando el C1 por la constante C de la fórmula anterior. Y entonces ahora tenemos lo siguiente. Tenemos esta fórmula con C y la otra aproximada con la constante C también. Y entonces podemos nosotros adicionar a la primera fórmula la segunda multiplicada por menos 4. En realidad al revés, ¿no? Un segundo, al revés. A esta de acá abajo le sumamos la primera multiplicada por menos 4 para poder eliminar la constante C. Porque entonces voy a tener acá menos 4ch cuadrado y acá va a quedar más 4ch cuadrado. Se van a ir las C, ¿no? Entonces, sumando término, como indicamos, multiplicando la primera por menos 4 y sumándose la término a la segunda, nos queda esta expresión aproximada. Menos 4, primera derivada en el centro i, más primera derivada en el centro i, aproximado a
menos 4 D0 de H más D0 de 2H. Multiplicando por menos 1 y factorizando acá el F'I, nos queda 4 a la 1 menos 1 por primera derivada en el punto central y aproximado a 4 elevado a la 1 por D0 de H menos D0 de 2H. Y de ahí despejamos entonces la primera derivada en el centro. Y nos queda igual a la 4 elevado a la 1 por D0 de H menos D0 de 2H sobre 4 elevado a 1 menos 1. Entonces la idea acá es qué pasa con esta fórmula. Tenemos otra fórmula para evaluar la primera derivada, ¿no?, en el centro. Y lo que no sabemos es que si mejoró la fórmula de 0 o si empeoró esta fórmula respecto a D0. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a hacer entonces es desarrollar la fórmula que tenemos acá, que acabamos de llamar aquí D1 de H. La vamos a desarrollando el D0 de H y D0 de 2H. Sabemos que el D0 de H es 4Fi menos 1 menos 4Fi menos 1 sobre 2H, ¿no?, porque está multiplicado por 4. Entonces a eso le quitamos el D0 de 2H, nos va a quedar Fi más 2 menos Fi menos 2 sobre 4H. Aquí está sobre 2H, aquí está sobre 4H y todo dividido entre 3. Lo único que hemos hecho es desarrollar las fórmulas de 0 acá y de 0 de H y de 0 de 2H. Y organizando nos queda 8 veces la primera derivada en I más 1, o el valor, perdón, de f en I más 1, menos 8 veces la f en I menos 1, menos f en I más 2, más f en I menos 2 sobre 12H. Lo organizamos bien esto colocando el valor acá, menos f en I más 2, el punto más adelante, no, más 8 veces I más 1, menos 8 veces I menos 1, más fi menos 2. Y entonces aparece esta fórmula que ustedes pueden verificar dándose el trabajito, sería bueno que lo hagan, de tomar un polinomio de cuarto grado en la variable 1. En la variable 1. Si es de cuarto grado, tiene que tomar 5 puntos, ¿no?, para lograr esto. En su tabla debe haber 5 puntos en su tabla de interpolación. 5 puntos. ¿Cuáles serían esos puntos? Tienen que ser así, ¿no? X, f de x acá. En el centro ustedes ponen el x3, que es el valor central con su correspondiente valor de f3. Arriba estaría el x2 con el valor f2. Adelante el x4 con el valor de f4. Un poco más adelante estaríamos con x5, ya el último punto de la tabla, ¿no? x5 con su correspondiente f5. Atrás estaríamos con el x1 y su valor f1. Entonces aquí tendríamos los 5 puntos, del 1 al 5. Si ustedes organizan su tabla de esta manera y construyen entonces el polinomio de cuarto grado y lo derivan y lo evalúan después en el punto central, van a llegar, después de trabajar bastante, a justamente esta fórmula. Esta fórmula que está acá o que está acá, que es la misma. Bien, entonces esa fórmula que corresponde a D1 de H es la que corresponde también a utilizar derivada central considerando 5 puntos en la tabla. Entonces es mucho más exacta que la de 0. La de 1 es mucho más exacta que la de 0. Entonces esa es la buena noticia, ¿no? Utilizamos una fórmula de derivada básica como la de 0 de un orden bajo y combinando ella, como se ha hecho acá, con esta formulita de Richardson, tomando la
4 veces D0 de H menos D0 de 2H sobre 4 menos 1, obtenemos una fórmula de mucho más precisión, de mayor orden, que es la D1 de H, que corresponde a usar las 5 puntos de la tabla de interpolación para nuestro polinomio y evaluarla en el centro, ¿no? Después de derivar el polinomio. Entonces esta es la derivada central con 5 puntos. Bien. Esta fórmula fíjense que yo dejé adrede acá el 1 como exponente, que no necesitamos escribirlo, pero lo dejé porque se generaliza ya luego nuestra fórmula de Richardson para un orden K genérico. Entonces, la derivada de orden K evaluada en H va a ser igual a 4 elevado a la K por la derivada de orden K-1 evaluada en H menos la derivada de orden K-1 evaluado en 2H sobre 4 a la K-1. Y esta es la fórmula general que tenemos de la extrapolación de Richardson. Y noten ustedes que esta fórmula es recursiva, considerando un valor anterior de orden K-1, conseguimos una fórmula con un orden mayor, inmediatamente superior, ¿no? Orden K. Entonces esto nos permite trabajar como si fuese el método de Newton-Raphson en ecuaciones no lineales, ¿no? Esta es nuestra fórmula iterativa. Yo puedo comenzar con D0 de H, y luego puedo pasar entonces a calcular D1 de H, y luego puedo pasar a calcular D2 de H y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que yo aumente el orden K, la derivada va a ser mucho más precisa. Entonces esto lo continúo hasta que yo pueda coincidir entre dos valores consecutivos de nuestra derivada central. En el error absoluto, por ejemplo, o puede ser relativo, normalmente estamos trabajando con el error absoluto, que sea menor que una tolerancia, ¿no? Cuando el error absoluto entonces sea menor que una tolerancia, paramos el procedimiento y tendremos muy bien calculada nuestra derivada central por el último término, ¿no? Por el último término de esa secuencia de valores que nos permite obtener esta fórmula recursiva que viene a ser nuestra fórmula iterativa para calcular la derivada. Bien, eso es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo. Tenemos la función conocida para poder chequear el resultado, f de x igual a coseno de x. Conocemos muy bien, sabemos que su derivada es menos seno de x, y queremos nosotros calcular la primera derivada en un radian. O sea, queremos evaluar el menos seno de un radian, con una tolerancia de 10 a la menos 4. Entonces, el paso 1 que debemos realizar acá es que el punto donde yo quiero evaluar la derivada, este punto 1, lo colocamos en el centro de la tabla. Aquí está. En el centro de la tabla está el punto 1. Justamente todas las fórmulas de derivada central no llevan el valor de f en ese punto. Entonces aquí no voy a evaluar yo el valor de f. Y luego fijamos un h pequeño, como por ejemplo 0.1. Entonces colocamos el punto donde quiero evaluar la derivada en el centro de una tabla que voy a construir con valores en el dominio a partir de ese centro, tanto hacia arriba como hacia abajo, con la separación fija de h, ¿no? Que lo elegimos. Aquí se elige. En este caso estamos eligiendo 0.1. Entonces hacia arriba tenemos 0.9, 0.8, 0.6. Hacia abajo tenemos 1.1, 1.2 y 1.4, que son los valores que se obtienen para los cálculos que requerimos hacer nosotros. Entonces tenemos... Ahora vamos a ver por qué aquí no hubo 0.7, sino pasó directo a 0.6, y por qué aquí no hubo 1.3, sino pasó directo a 1.4. Esto lo vamos a aclarar ahora. Entonces, una vez que tenemos los valores calculados en esos puntos, con la separación h de 0.1, ahí están las fórmulas del coseno, lo he redondeado a 6 decimales acá. Bien, en los exámenes ustedes van a trabajar con todos los decimales completos. Ahora comenzamos a calcular estos valores en esta tabla.
estos valores en esta tabla, que en la primera columna llevan los valores de H, comenzando con el valor que elegimos, 0.1. Ahora, las fórmulas de Richardson, de extrapolación de Richardson, exigen que calculemos nuestros valores considerando un H y el doble de H, ¿no? Entonces acá multiplicamos el H por 2, el H lo multiplicamos por 2 y obtenemos 0,2, ¿no? Y luego lo volvemos a multiplicar por 2 y obtenemos 0,4. Entonces ahí está el porqué, los puntos que elegimos, ¿no? Para calcular D0, yo necesito separarme el H inicial, que es 0,1, un valor adelante y un valor atrás. Con estos 3 puntos yo puedo calcular el D0 del H inicial. Bien, cuando multiplico el H por 2, ahora el H es 0,2, ¿no? Entonces tengo que alejarme del centro el valor de 0,2. Entonces 1 más 0,2 queda 1.2, 1 menos 0,2 queda 0.8, ¿no? Y entonces yo puedo ahora, con estos 3 puntos, 0,8, 1 y 1, 2, puedo evaluar el D0 que correspondería al doble del H, al H igual 0,2, ¿no? Y ahora, cuando tomo 0,4, los puntos que voy a tomar son, tengo que adelantarme 0,4 adelante, ¿no? Entonces voy a 1.4, por eso no aparece el 1.3. Salté directamente al 1.4 por el 0,4 que tengo acá. Y retrocedo al 0,6 también. Retrocedo al 0,6 porque estoy restándole 0,4 al 1, ¿no? Entonces nos queda este color. Este punto adelante, este punto atrás, perdón, este punto adelante y este en el centro, y con esos 3 yo puedo evaluar el nuevo D0 del H correspondiente a 0,4. Entonces vamos a ver. Repasando. Cuando tomo el primer H, que es 0,1, voy a calcular D0 de ese H, que es 0,1. Por lo tanto, tengo que tomar este punto atrás y este punto adelante. Y calculo la fórmula de 0 de H, que sería el valor adelante menos el valor atrás sobre 2 veces el H. Me da este valor. Bien. Ahora necesito el D0, pero con el doble de H, este de acá. D0 el doble de H, que sería 0,2. Entonces, ¿qué hago? Tomo el centro y le sumo 0,2. Tengo el punto adelante 1.2, del centro que es 1, le resto 0,2, obtengo el 0,8 que es este otro punto. Con estos 2 puntos yo puedo evaluar el D0 del 2H, ¿no? Del 0,2. Aplico la fórmula con esa separación, que sería punto adelante, el valor de F, ¿no? Adelante, menos el valor de F atrás, sobre 2H, y obtengo este valor. O sea, no son los valores de X los que yo voy a trabajar en la fórmula, sino son los valores de F de X. Bien, entonces ya evalúo estos dos valores, ¿no? Si, como tengo el D0 de H y el D0 de 2H, entonces ya puedo aplicar mi fórmula de D1 de H. Entonces, D1 de H dice es igual aquí está el D1 de H, es 4 veces el D0 menos D0 de H sobre 3, ¿no? Entonces aquí va a ser 4 el D0 de H, que este de acá, este número multiplicado por 4, menos el D0 de 2H, que es este otro, sobre 3 me da este de acá. Me da este de aquí. Me da ese de aquí. Y entonces tengo el primer valor de 1 de H. Por lo tanto, ya tengo fórmula aquí, o sea, tengo resultado numérico con H01 para D0 y para D1. Y yo puedo calcular el error entre estos dos valores, restando menos 0,841469 con menos 0,84007.
eso va a dar mayor que la tolerancia todavía, en términos absolutos. Entonces necesito calcular este valor, un segundo valor de D1 para poder evaluar el nuevo valor más aproximado de 2DH, usando estos dos valores con la fórmula de extrapolación de Richardson. Entonces requiero tomar este valor acá, un tercer valor en D0DH. Entonces, para calcular este tercer valor, yo tengo que multiplicar el 0,2 por 2 y obtener la separación H de 0,4. Y entonces voy a la tabla y a partir del 1 le sumo 0,4 y obtengo este punto, 1,4. Voy del 1, le resto 0,4 y obtengo este valor 0,6. Y con estos tres puntos, usando sus valores de f, yo puedo entonces evaluar la derivada de 0 de ese h de 0,4, que va a ser el punto adelante menos el punto de atrás sobre 2 veces este h de 0,4. Calculado aquello, obtengo este valor, menos 0,819211. Ahora, con estos dos valores consecutivos, yo puedo evaluar el segundo valor de D1, que va a ser, como es D1, aquí acá vale 1, ¿no? Acá vale 1. Entonces va a ser este valor multiplicado por 4, menos este otro, sobre el valor de 3, que es la fórmula de extrapolación que tenemos acá, ¿no? De 1. 4 el de 0 en H menos el de 0 en el 2H sobre 3. Entonces aquí está, ¿no? 4 en el de 0 del 0,2, H02, menos el de 0 en 0,4, que es el 2H, sobre 3, me da menos 0,841426. Entonces ya tenemos el D1 para evaluar D2, que acá vale 2. Entonces va a ser 4 al cuadrado por D0 del H01, que está acá, menos el D0 del 2H, que está acá, sobre 4 al cuadrado menos 1. Me da menos 0,841472. Si yo calculo el error, ya me da menor que la tolerancia, entonces este sería mi valor de la derivada finalmente. Finalmente, este sería el valor de la derivada. Ahí está el valor de la derivada dentro de la tolerancia que hemos estipulado, ¿no? Si todavía no hubiéramos logrado ingresar dentro de la tolerancia, deberíamos calcular un D3DH, ¿no? Y eso significa deberíamos ubicar un punto acá, o sea, multiplicar acá por 2 y obtener un 0,8 y calcular este valor de D0DH con punto adelante separado 0,8 del centro y un punto atrás separado 0,8 atrás del centro, ¿no? Y entonces con estos dos valores consecutivos, calcularemos un tercer valor acá. Con estos dos valores consecutivos calcularíamos el segundo de 2, y con estos dos valores consecutivos de 2 calcularíamos el siguiente valor acá en D3DH. Bien. Disculpe, ingeniero, una consulta. Dígame. En este caso, suponiendo que el ejercicio no nos dé y necesitemos sacar otro punto más, tendríamos que ir más atrás, y si ya no da, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hacer el cálculo de nuevo todito? Usted dice, si no nos da, tenemos que aumentar, claro, aumentamos y restamos, ¿no ve? Aumentamos y restamos, pero ya pues no va a haber números negativos, todos son absolutos, ¿no ve? No, los X pueden ser negativos. Ah, ya puedo ir para atrás, entonces no habría problema. Sí, no hay problema. No hay problema. Okay. Gracias. No hay ningún inconveniente. Usted simplemente toma la separación con el H, ¿no? Entonces hacia adelante siempre va a ser del 1, obviamente siempre va a ser positivo, si es el 1, ¿no? Y si tomamos hacia atrás, ahí podremos llegar a tener valores negativos cuando tenemos muchos puntos, ¿no? Correcto. Pero no hay problema de eso. E incluso el punto centro puede ser no positivo. Yo puedo tomar la derivada en menos 5, por ejemplo. Y entonces el centro de la tabla va a estar en menos 5. Van a haber valores negativos. No hay ningún problema. Eso es arbitrario, entonces, dependiendo del... Sí, es donde yo quiero tomar la derivada, ¿no? Ese tiene que ser dato, el punto donde yo quiero evaluar mi derivada. Aquí lo elegimos como 1, pero ese es cualquier punto.
porque la derivada yo lo puedo calcular en cualquier punto del dominio de mi función. Eso puede variar de problema a problema. Y el h también. El h también se tiene que especificar. Y luego viene ya la extrapolación. Entonces yo les recomendaría que lo vuelvan a hacer este ejercicio y chequen que coinciden con todos los resultados que tengo calculados acá en la tabla. Luego tenemos, aquí están los cálculos bien hechos, los pueden revisar en el PDF y verificar que todo les salga lo mismo, digamos. Porque esta es una pregunta segura del segundo parcial, del viernes. Perdón, no es del viernes. Del viernes, o sea, este tema no entra por el segundo parcial. El viernes tenemos el segundo parcial, pero es de interpolación y de álgebra lineal. Esto ya entra al final, entonces esta es una pregunta segura del final, del examen final. Bien, le voy a dar otro ejercicio acá para que vayan practicando. Y ahora la función f de x va a ser seno de x. Seno de x. El seno de x. Y quiero calcular la primera derivada en menos 1. Ahora cambié el punto donde quiero evaluar la derivada, ¿no? Quiero calcular la primera derivada en menos 1. Y con h mantengamos 0.1. Con h igual a 0.1. Y la tolerancia mantengámosle de 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Entonces ustedes van a construir su tablita primero de la f, con los puntos que se requieren, y luego comienzan a llenar la tabla donde van a evaluar los valores de h, los valores de 0 de h, los valores de 1 de h, los valores de 2 de h, hasta llegar a entrar en tolerancia, ¿no? El error solo lo evalúan con las cabeceras de columna, porque son los valores exactos de la derivada. Los más aproximados son los que están encabezando las columnas. Entre esos valores ustedes evaluarían el error. Entonces, este problemita que les dejo aquí, ustedes ya pueden comenzar en este momento a trabajarlo. Y pueden también, como son funciones conocidas, tanto el seno como el coseno, ustedes pueden calcular, por ejemplo, si no da tiempo, sí. Voy a abrir el MATLAB para que vean. Entonces ya tienen copiado esto, ¿no? La función seno de x, la derivada en menos 1, h igual a 0.1 y la tolerancia de 10 a la menos 4. Entonces voy a borrar esto para poder ir al MATLAB. Quiero mostrarles algo. Lento y MATLAB. Entonces, ustedes con sus calculadoras, poniendo también en modo radianes, pueden hacer esto, ¿no? En el ejercicio anterior, calculen el coseno en 1, perdón, la derivada del coseno, que es menos seno, lo evalúen en 1 y le va a dar muy próximo a esto de acá, a este resultado, redondeando los cálculos al sextodecimal. Eso es lo que quiero hacer con el MATLAB. Y es una forma de verificar, ¿no? Cuando tenemos la función conocida, entonces podemos verificar qué tan bueno fue la aproximación que logramos con la tolerancia que especificamos en el proceso de extrapolación de Richardson. Entonces, el viernes, no se olviden, es nuestro examen de álgebra lineal y de interpolación polinomial. Ya.
Bueno, entonces veamos. Menos, vamos a poner el resultado igual. Ese resultado igual a menos, en inglés es 5, de 1 radiano. Entonces, veamos cuánto da eso. Menos 0,841471. 0,841471 menos 0,841472. Entonces dio muy buen resultado, ¿no? Solamente tenemos error en la sexta posición decimal. Así funcionó muy bien la extrapolación de Richardson. Entonces, cuando ustedes quieran calcular el seno, la derivada del seno en menos 1, la derivada del seno es coseno, ¿no? Entonces, el resultado debería ser próximo a esto. La derivada del seno es coseno, evaluado en menos 1. Entonces, van a tener ustedes, tienen que sacar un resultado bastante próximo a 0,540302, redondeado al sector decimal. Ese sería el resultado esperado, bien aproximado, tal vez con error en esta sexta casilla decimal solamente, para la primera derivada del coseno evaluado en menos 1. Esa sería la situación. Entonces comiencen a trabajar los 2 minutos que nos quedan con el seno, para ver si consiguen el resultado que hemos indicado. Con esto terminamos la parte de derivación numérica y después del examen ya continuamos con integración numérica. Disculpe, ingeniero, una consulta. Dígame. Sobre el proyecto. Pasa que el día que nos dio para que escojamos grupos, en nuestro grupo escogimos de 6 personas, ¿habría un problema porque en la plataforma puso que es de 3 a 5? ¿Habría un problema con eso? ¿Con 6? No, puede mantenerse. Ah, ya listo, ingeniero, gracias. Sí, no hay problema.